entregamos este tiempo en oración, iniciamos esta enseñanza. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, papá. Gracias porque has permitido esta fecha, este lunes, Señor, seas tú obrando a través de tu Santo Espíritu, guiándonos, enseñándonos, ayudándonos cada día más, Señor. Gracias te damos porque cada día estamos aquí dispuestos a aprender para el ser, para después hacer, para tu obra y tu gloria, Señor. Te damos honor, toda gloria, honra y la exaltación sean para ti, papá. Bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo, a todos los compañeros de la Fundación, la hermosa bendición de Dios, a las personas que nos siguen por las redes sociales. Los bendigo en el nombre de mi Señor Jesús. Gracias, Señor, porque esta es tu obra, esta fundación es tuya, Señor, y tú haces tu voluntad en ella, papá. Gracias, Dios mío, porque nos das los medios, la vida y la salud para estar aquí cada día en estas edificaciones, estos lunes de enseñanza, Señor. Iniciamos llenos de tu presencia, queremos servirte, queremos glorificar tu nombre y queremos ser esos testimonios y testigos de Jesús. Gracias, mi Señor, que seas tú esta noche guiándonos con tu Santo Espíritu y seas tú dándonos sabiduría, porque necesitas un pueblo capacitado, un pueblo lleno de tu sabiduría, Señor, solamente la que tú das. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, iniciamos, gloria a Dios, esta noche. Vamos a hacer una noche de enseñanza de un seminario de primeros auxilios. Y a cargo de esta servidora, Paula Andrea Victoria, traemos unas ayudas didácticas para que conozcamos sobre este tema. Y bueno, también vamos a tener como expositora a Karen Netallo y a la hermana Dora, apoyándome en esta parte de educación. Que sean ustedes esta noche edificados, porque los primeros auxilios es un tema muy amplio, muy extenso para tratar, pero hoy vamos a hablar sobre los primeros auxilios básicos. Nosotros como servidores, como una entidad que apoya y hacemos visitas sociales, tenemos actividades de terreno, debemos ir preparados al terreno externo. Y pues es muy importante que tengamos el leve conocimiento de qué hacer ante cualquier circunstancia de enfermedad, de accidente, de riesgo ante la salud de una persona. Entonces, por eso hoy estamos aquí capacitándonos, porque Dios quiere un pueblo capacitado, Dios quiere que su pueblo y sus servidores tengamos conocimiento y tengamos preparación en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, estamos hoy aquí para la gloria de Dios, aprendiendo sobre primeros auxilios en nivel básico. Para personas fuera de la salud, es muy importante saber en su casa, en su trabajo, en la calle, en su diario vivir, el qué hacer ante una situación de emergencia, de riesgo y de prestar una ayuda al que lo necesita. Bueno, entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre una reseña histórica de cómo se crearon los primeros auxilios. Y todo el mundo ve el significado y el emblema de los primeros auxilios, siempre lo hemos visto a través de la Cruz Roja, ¿no? Entonces, vamos a dar una reseña histórica para que sepamos por qué la Cruz Roja es un significado de ayuda, de auxilio para las personas. Entonces, en el siglo XIX, en las guerras de este tiempo era un caos y pues no se identificaban las personas que estaban prestando la ayuda a los soldados que estaban heridos, a las personas que necesitaban esta ayuda. Entonces decidieron crear una imagen fácil de hacer
que portaran sus brazaletes en el brazo o a través de una bandera, que diera el significado de que estas personas que portaran este símbolo eran personas que estaban prestando ayuda, que estaban dando socorro. Y en honor al país de Suiza, que era un país neutral, decidieron hacer en la parte de este símbolo de la Cruz Roja invertido, el fondo blanco, Cruz Roja, decidieron hacer esta simbología en honor al país de Suiza. Pero a raíz de esto, pues países que no estuvieron de acuerdo, el Imperio Otomano en 1876, en una guerra ruso-turca, ellos no estuvieron muy de acuerdo porque vieron que era una cruz, que era como algo religioso, era un símbolo cristiano. Entonces pusieron crear una media y también pues tampoco fue muy aceptada esta simbología. Y en otros países, en otros gobiernos, decidieron un rombo de cristal también rojo con fondo blanco. ¿Me comparte la imagen, mi hermana, de esta simbología, por favor? Entonces aquí vamos a enseñar para que aprendamos el porqué de la Cruz Roja, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué la Cruz Roja? La Cruz Roja es conocida internacionalmente como una red de ayuda, una red de apoyo mundialista para las personas en estado de situación de emergencia, de guerras, pueden ellos ir portando su bandera a hacer el aporte y la ayuda necesaria para las personas que necesiten. ¿Me comparte la imagen, mi hermana Maribel, por favor? La de la simbología. Gracias. Entonces, vamos a conocer esta simbología. Nosotros usualmente usamos y nos identificamos con la Cruz Roja, ¿cierto? Pero es prohibido usar esta simbología si no eres perteneciente a esta Cruz Roja. Entonces, usamos la Cruz Blanca y fondo verde o cruz verde y fondo blanco para identificarnos como prestadores de primeros auxilios o para identificarnos como en nuestro botiquín o en nuestra representación de que somos estos prestadores de primeros auxilios. Bueno, entonces mientras mi hermana me va buscando la imagen, vamos siguiendo y avanzando. Entonces, hoy espero que sea una clase didáctica, donde tenemos muchos apoyos de imagen y las preguntas que tengan por hacer, con mucho gusto las contestaré. Si no las sé, pues las investigaré, después las compartimos, pero espero que su conocimiento sea amplio esta noche del qué hacer ante estas situaciones que nos generen riesgo. Y empezamos entonces con este seminario de primeros auxilios. ¿Pudo descargar la imagen, hermano? Creo que la hermana tiene problemas con el día. Perdón, mi hermana Paola, ya lo compartió el hermano Cristian porque no me deja a mí acá, no sé. Perdóneme, mi hermana. Bueno, tranquila. Mientras arreglamos estos detalles técnicos, bueno, cualquier duda, inquietud, es muy bonito aprender a ayudar al necesitado, aprender a dar ese primer auxilio. Y esto lo hemos reflejado también en la Biblia, ¿no? En la Biblia vemos también las primeras prestaciones de primeros auxilios. Y pues vemos a nuestro Señor Jesús, que él era un maestro y su impulso era en ayudar, en sanar, en curar. Y eso era uno de los principios de nuestro Señor Jesús, el ayudar a sanar. Y así nosotros debemos entendernos como esos ayudadores para darle sanidad a las personas y poder ayudar a esas personas en una situación crítica donde los nervios, donde la ansiedad, donde fluyen muchas emociones,
cuando ocurre una situación de estas. A mí me ha pasado pues que por mucho que no tenga el conocimiento, gracias a Dios tengo esta profesión, pero a veces los nervios lo traicionan a uno. Pero Dios es el que da la sabiduría. Entonces, ¿tiene la imagen anterior, hermana? La cero, que le había mandado la hermana Maribel. La de los símbolos Sí, ya. de la Cruz Roja. Sí, mi hermana, ya. Ah, bueno, mi hermana, muchas gracias. ¿Es esa mi hermana? ¿A ella la ven? Sí, ya se ve, mi hermano. Le apagó el micrófono, hermana. Sí, ya, la Bueno, hermana Paola. estos son los emblemas de los símbolos que conocemos hoy en día, que es la Cruz Roja, la media luna, que la utilizan en los países turcos, rusos, y el rombo de cristal rojo. Entonces, estos son los emblemas que podemos encontrarnos a nivel mundial para los prestadores de primeros auxilios, los prestadores de emergencias, los que pueden entrar en sitios de guerra, en sitios, bueno, donde hay situaciones de extrema y necesitan ayuda. Entonces, ellos son privilegiados y son respetados. Por eso este emblema es pues prohibido hacerlo como participativo de usarlo sin un debido permiso. Entonces, ahí les comparto esta información como reseña histórica y iniciamos nuestro tema de primeros auxilios. Siguiente imagen, por favor. ¿Me regala la siguiente imagen, hermana? Por favor. Bueno, entonces, para hablar de primeros auxilios es un tema muy amplio y hay que abordar muchas situaciones, tanto riesgos corporales como riesgos ambientales, riesgos físicos y riesgos materiales. Y bueno, para empezar a conocer, vamos a nuestra definición de qué son los primeros auxilios. ¿Me comparte, por favor, la imagen 2? Entonces decimos que para los primeros auxilios, como definición, se define es una atención inmediata, adecuada y provisional temporal que se presta a una persona víctima de un accidente o enfermedad súbita ante la llegada del médico o de ser atendida en un centro asistencial. Es muy vital prestar los primeros 4 minutos estos primeros auxilios y siempre los primeros auxilios van unidos con la parte ay, se me olvidó la palabra, perdón. Va unido como la prevención, como la parte de la prevención, porque la prevención es muy importante para no llegar a esta situación de emergencia. Por ejemplo, en nuestra casa debemos ser preventivos con nuestros niños sobre el fuego, sobre los químicos, sobre las bolitas, las canicas, usualmente conocidas, evitar atragantamientos con globos, con bolitas, con bombones. Tenemos que actuar en la medida preventiva para evitar a llegar a estas circunstancias de, de que nuestra salud o nuestra vida pueda correr riesgo y pueda haber un suceso mal para nuestro cuerpo.
La siguiente imagen, mi hermano, por favor. El consumo excesivo de azúcar procesada. Entonces vemos en la palabra de Dios que los primeros auxilios fueron prestados y lo vemos a través de la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo en el buen samaritano. Y lo dice en Lucas 10:34, en la parábola de Jesús. Nos muestra este ejemplo de ayudar al prójimo. Hermana Dora, por favor, me ayuda a leer este versículo bíblico. Muchas gracias. Claro que sí. Dice, creo que me perdió. Dice, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, aquí vemos una prestación de primeros auxilios, ¿no? En la parábola del buen samaritano. Y pues en su época los insumos que tenían era el aceite y el vino, y este hombre curó sus heridas con esta tecnología que había en este tiempo. Entonces, mire qué bonito que a través de nuestra palabra, la palabra de nuestro Señor Jesús, nos enseña de que mucha gente pasó por el lado de esta persona y nadie quiso ayudar. Pero vino esta persona movida en querer ayudar, auxiliar a esta persona herida, no importa la procedencia, lo que haya hecho. Era alguien que necesitaba ayuda y no lo descuidó. Hasta que no tuvo su cuerpo sanación, no fue esta persona descuidada. Y gracias a Dios, mire que desde la Biblia, desde la enseñanza de nuestro Señor Jesús, aquí vemos un primer ejemplo de los primeros auxilios. Y eso es lo que debemos reforzar hoy en día, porque muchas veces vamos por la calle y vemos personas en situación de que necesitan ayuda y la gente lo que hace es pasar de largo. La falta de empatía, la falta de humanidad, la falta de misericordia y de ese amor hacia el prójimo, siguen derecho. Y mire que les doy un ejemplo. Yo trabajo en una clínica y una vez yo salía de turno en la noche. Iba así como rápido un sábado por la noche. Y vi a un señor como en un estado así como medio mareado, como... Entonces yo vi que todo el mundo pasaba, pero el Espíritu Santo de Dios me dijo, ve. Entonces yo me devolví y le pregunté al Señor, hola, ¿se siente bien? Entonces ahí mismo el Señor me dijo, porque en mi pensar yo dije, el Señor está bajo estado de alcoholemia. Pero yo fui y pregunté al Señor y yo le dije, ¿se siente bien? ¿Necesita que le ayuden algo? El Señor me dijo, sí, claro, es que acabé de salir de una hemodiálisis y estoy mareado. Entonces le dije al Señor, venga, le ayudo. Bueno, le presté sus primeros auxilios. Entonces yo dije, carambas, casi yo también sigo de largo y siendo yo una persona de salud. Y muchos compañeros que salían de turno pasaron al lado del Señor y nadie se percató de que esta persona estaba necesitando una ayuda, porque era una persona que había salido de su terapia renal y a veces ellos sufren descompensación porque no se van bien alimentados, porque se les baja la presión, se les baja el azúcar y el Señor en ese momentico estaba solo. Entonces
para la gloria de Dios, mi Dios me enseñó que no era lo que yo había visto y había pensado malinterpretado. Entonces, a veces la falta de empatía ocasiona esto en los seres humanos, el no ayudar, inclusive a los animales. Los animales también necesitan que les brindemos los primeros auxilios. A veces vemos situaciones de accidentes en los animalitos y seguimos de largo y no ayudamos. ¿Me comparte la siguiente imagen, mi hermano, por favor? Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud que tengan por hacer? Entonces, continuamos. Bueno, entonces la importancia de los primeros auxilios es, toda persona debe aprender primeros auxilios. Debería ser algo reglamentado, algo cívico de nuestros gobernantes, en capacitar a los niños, en capacitar a los adultos, en capacitar a los profesores, a todos. A todos deberíamos de estar entrenados para ayudar a la comunidad. Y eso nos ayuda a enfrentar con responsabilidad y conocimiento ante cualquier emergencia dentro o fuera del hogar. Voy a compartirle unos videos para que los veamos, sin ánimo de criticar, pero sí con el ánimo de aprender y no caer en estos errores de desconocimiento. Entonces, vamos a ver dos videos que les voy a compartir. En una parte se ve lo que es correcto, el hacer al prestar un primeros auxilios. Y en otra parte vemos que hay un total falta de conocimiento en las personas que están queriendo ayudar. Sí, claro, están queriendo ayudar, pero hay que ayudar con un conocimiento. Entonces, ¿me los comparten, por favor? Primero el del señor. Bueno, entonces, mientras nos proyectan el video, vamos a, siempre debemos de tener la calma. Nunca debemos perder la calma y siempre tener el conocimiento. Entonces, es muy importante, ante todo, la calma, porque con estrés, la gente grita, con nervios, la gente puede hacer una acción equivocada que puede, en vez de mejorar, puede empeorar la situación a la persona que creemos que estamos ayudando, pero realmente le podemos ocasionar un daño. Y los primeros 4 minutos de emergencia es muy primordial. ¿Video? Este video No se ve. y las personas en querer ayudar a lo que me ocasionó lanzamiento. Entonces vemos muchas situaciones que son erróneas. Ahora, Y muchas las veces parejas. nos hemos encontrado con esa situación de que estamos comiendo algún trozo de carne y cuando la carne es gorda, gordita, esa carne que le llaman caerita, no sé, que trae como sus pedacitos de gordito, a veces se está comiendo la carne y uno siente que no quiere como bajar el pedacito de carne y uno empieza como a tragar y a tragar y a estirar la garganta y que baje, y entonces uno toma el vasito de agua y ese pedacito de carne nada que baja, o nos podemos atragantar con un pedazo de papa, un pedazo de plátano. Entonces, en algún restaurante podría ocasionar esto. Podríamos enfrentarnos ante una situación. Y más
nosotros que visitamos los abuelos, ellos podrían sufrir una situación de atragantamiento. ¿Sí lo puedo proyectar, hermana? ¿El video? ¿No le da? Es que esos videos hay que darle 2 veces allí. Sí, mi hermana, Hermana, pero hermana, esa carne se llama punta de anca. Ah, esa que trae como ese gordito que uno come. O la gente que le gusta comer el chunchullo, es que llama chunchullo, que uno mastique y mastique y mastique. Y al último uno se cansa de tanto masticar, ¿no? Le queda oliendo como la garganta. Bueno, entonces mientras nos proyectamos el video y el hermano nos puede compartir, porque es un video bajado de TikTok como ayuda didáctica. Entonces, sigamos hablando aquí. Entonces, usualmente en nuestra casa, cuando tenemos niños, nos podemos ver en una situación de estas. Los niños les encanta jugar con canicas, con bolitas, chuparse el bomboncito, y a veces esos palitos se van, o cuando están inflando el globito. Entonces, es muy importante ante esta situación no perder la calma, saber qué hacer, y por eso el conocimiento de hoy en día de saber algo de primeros auxilios. Entonces, por ejemplo, uno de los países que son muy juiciosos con los primeros auxilios son Japón y China. Proyécteme ese video, hermano, por favor, si le da. Aquí vemos una situación de primeros auxilios. Debemos educar a nuestros niños. ¿A quién debemos pedir auxilio? A los adultos. A veces no nos percatamos de que decirle al niño, si te pasa esto, busca a un adulto para que te ayude. Y vemos en este video de que hay un niño que sufre una situación de atragantamiento y va a una tienda a buscar ayuda. ¿Lo pudo dar, hermano? ya estamos intentando porque creo que es la señal de internet que no nos permite que reproduzca. Ya, dan un Ah, ya me... momento. Bueno, tranquilo, mi hermano. Entonces aquí vemos que esta persona que trabaja en una tienda se ve que es una persona que está en una tienda, es un vendedor, pero él actúa con la total seguridad, asertividad de ayudar a este niño, y el niño hace lo correcto. Busca a una persona adulta que le puede ayudar a salir de esta situación de pánico. ¿Sí se vio mi hermana? Ahí se está viendo. Bueno, ahí vemos en el video que el Señor en calma, con total conocimiento, con total seguridad, ayuda a este niño. Sin nervios, el Señor tiene plenamente facultad de ayudar a este niño y el niño supo a quién acudir. Y vemos ahí que en esta maniobra que se llama Heimlich, ahí en esas compresiones que le hace abajo de su tórax, el niño puede expulsar su objeto que le está ocasionando este ahogamiento. ¿Me comparte el otro video, hermano? ¿Me hace el favor? En este otro video vamos a ver una situación diferente. Son dos escenas donde vemos una en conocimiento y otra una falta de conocimiento en que debemos mejorar y qué no debemos hacer. Entonces también es una situación de que una persona ha sufrido atragantamiento y está en un espacio público, en la calle, y hay personas pues que están queriendo ayudar, pero están haciendo cosas equivocadas que le pueden generar un trauma en la laringe, un trauma dental. Esta persona pudo haber fallecido allí porque realmente se ve que ha perdido el conocimiento de que
no tuvo buena oxigenación dentro de esa situación, ese episodio que tuvo en ese atragantamiento. No sabemos qué lo produjo, pero son situaciones que usualmente se pueden presentar. Esperemos a ver si nos presenta un momentico la imagen. Bueno, a veces tenemos los primeros auxilios tienen muchos mitos, muchas creencias, muchas cosas que no realmente ayudan y usualmente vemos que por lo general las personas quieren dar de beber algo a una persona que está en un estado de inconsciencia. Uno de los síntomas de saber de que la persona no está respirando bien, de que tiene una opción de atragantamiento es que no puede hablar y mandan su mano de una casi y no pueden, así, y hacen como que ayuda, ayuda. Entonces, ahí lo podemos ver en la imagen. Entonces, miren la situación, ¿no? Hay muchas personas queriendo ayudar, claro que sí. Hay personas pero no solamente se necesita la emoción, el querer, las ganas, se necesita también el conocimiento. Porque mire, el señor está prácticamente semidesmayado, en un estado un estado neurológico en que el señor no está pues en sus 5 sentidos. Pero por ahí veo una señora que quiere meterle una cuchara en la boca, que para que no se trague la lengua, para que no se atore con la lengua. Esos son unas creencias que usualmente la gente cuando ve a la gente convulsionar, querían sacarle la lengua, querían meterle el dedo, y eso era peligrosísimo porque una persona convulsionando te puede fracturar el dedo, se puede dañar los dientes, se puede lastimar la lengua. Y entonces, no sé, la persona que tenía la cuchara, ¿qué quería hacer con él? Podía haberle ocasionado un trauma en su laringe, o ocasionar una peor situación para él en este momento. Mire, él está ahí prácticamente inconsciente y nadie sabe qué hacer con él. Entonces, estas situaciones nos enseñan a que debemos avanzar en el conocimiento. Debemos, cuando prestamos un tipo de esta ayuda, no solamente es el querer, porque en la emoción uno quiere ayudar, pero debemos ir con la total seguridad de que sabemos qué vamos a hacer. Entonces, miren mis hermanos que a veces nosotros nos podemos encontrar con una situación así en la calle y una persona de esa necesita rápidamente ser intervenido porque puede hacer un paro respiratorio al no llegar su oxígeno por las vías respiratorias, porque hay algo que ocluye en la tráquea, entonces no te deja entrar el aire que pase hacia los pulmones. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, ¿alguien tiene algún aporte por hacer? ¿Qué les pareció las imágenes? ¿Cómo vio la primera situación, la primera escena? Es muy diferente, ¿no? A cuando llega es la misma situación, una situación de atragantamiento, de que alguien se atoró. Pero vemos en una situación de que hay un conocimiento y en la otra situación hay un total desconocimiento. Bien, para mi hermana Dora. Sí, hermana, es muy importante lo que usted nos está hablando porque a mí me ha pasado
Yo a veces he ido por la calle y he encontrado personas accidentadas, pero en realidad hay cosas que yo no sé manejar. Entonces, se siente uno como muy, no sabe orar, orar, pedirle a Dios, la que es supremamente importante también, pero también uno quisiera hacer algo más. Entonces se siente uno como maniatado en esa parte. Entonces, sí, lo que usted está diciendo es supremamente importante porque aún para uno mismo, aún para uno mismo, porque hay lugares, puede uno ir por un lugar o estar en un lugar donde no hay nadie más y entonces, ante una situación que puede ser muy sencilla, pero que si uno no sabe, ese es mi aporte. Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Mi hermano Alejandro, ¿me puede? Gracias. Buenas noches para todos nuevamente. Hermana Paula, usted ahora decía eso de cuando las personas convulsionan o les dan esos ataques, porque pues, anteriormente sí veía uno mucho eso que iba a que a ponerle que un lápiz o algo en la boca que para que no se trague la lengua, pero en un evento de eso, entonces, ¿qué es lo procedente? Claro que sí. Más adelantico, en el desarrollo de este tema, vamos a hablar sobre qué vamos a hacer en algo con una persona con un estatus convulsivo de epilepsia. Y eso lo veremos más adelantico, mi hermano. Claro que sí. Pero la situación no es meterle nada en la boca, es darle a la persona, acostarla en un sitio seguro y dejarlo de lado, dejarlo que convulsione y sin meterle absolutamente nada en la boca, porque podría ocasionarle un accidente a esta persona. Entonces, mire que es muy importante, a veces los nervios traicionan, ¿no? A mí me pasó una vez con mi niño Emanuel y estábamos en un centro comercial y yo le di un camarón, pero un pedacito de camarón y él estaba pequeño y pues no sabía bien. Y resulta que, yo no sé, en ese momento me dio como nervios. A veces uno puede saber mucho, pero cuando es como en la familia de uno, no como que hay un bloqueo, ¿no? Y yo dije, ay, caramba, y entonces mi esposo me estaba mirando como que el niño se estaba ahogando porque ya la persona lo primero que hace es mandarse la mano acá y ya uno sabe que no está respirando y en la cara ya se empieza a colocar de un color como morado, oscuro. Y entonces yo dije, ay, Dios mío, yo quería como entrar en un momento de pánico escénico y yo dije, un médico, yo quería gritar como que, un médico. Pero yo dije, no, Señor, Espíritu Santo de Dios, ayúdame porque nosotros somos, pues yo soy personal de salud y yo tengo el conocimiento, yo ayúdame, Señor, y hice la maniobra con el niño y él expulsó el pedazo de camarón y vomitó y respiró. Entonces, a veces, mire que lo importante es, yo clamé a mi Dios y Dios quitó de mí ese miedo, ese temor que yo tenía en ese momento y me dio la fortaleza de hacer lo correcto con mi niño. Entonces, ese era un testimonio que les quería compartir dentro de este tema. Bueno, dentro de los objetivos que tenemos en el momento de prestar los primeros auxilios son conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psíquicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado del accidentado a un centro asistencial. Entonces, siempre debemos encargarnos de que esta persona reciba el debido manejo. Bueno, le voy a dar el espacio a la hermana Karen para que siga con la siguiente diapositiva, por favor.
Mi hermana Paola no está Karen en la reunión, creo que no ha podido conectarse o ella está ahí contigo. Buenas noches, compañeros, Ah, ¿cómo están? ¿Y la cámara cómo la prendo? Ahí ya. ahí, Allá. ¿Me ahí. escuchan? Bueno, Sí, les hermana. voy a leer sobre las normas generales para prestar los primeros auxilios. ¿Me colabora con la siguiente imagen, por favor? ¿Les voy leyendo la primera imagen? ¿Sí? Bueno, mientras ponen la otra imagen, les voy a ir leyendo sobre las normas. Número 1, actúe con seguridad de lo que va a hacer. Número 2, conserve la tranquilidad para... No, esa no. Sí, sí. No, conserven la tranquilidad. Ok. Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. Evite el pánico de seguridad al accidentado. Número 3, no se retire del lado de la víctima. Número 4, efectúe revisión y valoración de la víctima. Observe, hable, sienta y escuche. Número 5, haga una identificación completa de la víctima y registre la hora del accidente. Número 6, inspeccione el lugar del accidente. Número 7, no luche contra lo imposible. Número 8, dé órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros auxilios. Número 9, evite el saqueo hasta donde sea posible, sin descuidar la salud de los accidentados. Número 10, pregunte quiénes tienen conocimiento de primeros auxilios. ¿Apago cámara? Entonces, mira, aquí tenemos unas normas generales para prestar estos primeros auxilios. Y no siempre dice la tranquilidad ante todo, no la podemos perder, porque muchas veces en estos eventos de accidentes vemos gente gritando, gente que se va de observador, gente que va a robar, gente que va a hacer lo que no se puede hacer en una situación de estas. Y mire que ahí donde nosotros nos congregamos en la floresta, hay 4 semáforos, ¿no? Y estos semáforos son peligrosísimos porque todo el mundo se atraviesa, no respetan el semáforo y realmente he visto accidentes ahí malucos. Y por lo general las personas que llegan allí tienen un total desconocimiento y lo que hacen es levantar a la persona sin verificar de que esa persona no tenga un trauma cronocefálico, de que no haya una exposición aquí en su red de columnas vertical. Entonces, vemos esas situaciones de que paran a la persona de una. Y mire que es importante tener un leve conocimiento, por lo menos, el saber qué hacer para poder ayudar a esta persona. Y lo primero que debemos hacer, si no sabemos nada y vemos una situación de esta, es llamar a una línea de emergencia, a una persona que realmente nos puede ayudar en esta situación, una red de ambulancias o una línea de emergencia. Entonces, les cuento un testimonio. La otra vez, saliendo de la congregación, un domingo en la tarde, vi un accidente de un tipo de moto. Lo primero que hice fue, le dije a mi esposo, espérame con los niños ahí en la esquina y voy a observar la situación. Pues cuando yo llegué había mucha gente, evalué a la persona como dice en la imagen, observo, hablo, siento y escucho. Entonces tengo que mirar la persona. Si la persona está consciente, yo le pregunto cómo te llamas, necesitas que te llame a alguien, te llamo a alguien, te puedo llamar a alguien. Entonces uno debe verificar el estado de conciencia de la persona. Si esta persona te dice, sí, yo me llamo fulanito de tal, bueno, él está consciente y orientado. Y escuchar que esta persona no tenga algún tipo de dificultad para respirar, escuchar de que esta persona me responda, el sentir de que sus extremidades estén bien,
de que no haya deformidad, de que sus lesiones no estén gravemente, ¿no? Ahí hay una pauta de que debemos tener mucho cuidado, porque es que mucha gente por el ayudar se puede exponer. Y uno debería cargarse un parcito de guantes, porque la exposición a la sangre no podemos hacerla tan deliberadamente. Y en este tipo de accidentes siempre hay situaciones de exposición de sangre. Entonces, ese día me dio mucho desacierto porque pararon de una al chico que se había accidentado y se había golpeado con el sardinel. Entonces fui, lo revisé, lo valoré. Cuando la persona que estaba ahí, un hombre, llegó y lo paró de una. Y yo dije, ay caramba, Dios mío. Ahí es muy peligrosísimo porque si tiene un trauma cervical, te puede ocasionar un trauma raquimedular. Esta persona puede quedar inválida, parapléjica, en una silla de ruedas, por una mala acción de una persona querer ayudar y querer parar a una persona así tan prontamente. Entonces, lo único que uno debe hacer es tenerlo en un sitio seguro, apartarlo del riesgo de los demás autos que vienen y no luchar contra lo imposible. Si uno ve que esta magnitud se sale de lo que uno puede aportar, lo único que puede hacer es estar ahí con la persona para que no se sienta mal, no se sienta sola y darle tranquilidad a esta persona en su situación, porque es un trauma tremendo estar en una situación de un accidente de tránsito. Y brindar los primeros auxilios en los primeros minutos es muy importante para la recuperación de esta persona, el saber qué hacer. Entonces, seguimos con la siguiente imagen, hermano, por favor. Muchas gracias. La regla de las 3 S. En los primeros auxilios, la primera regla es seguridad. Asegúrate de la escena, que la escena sea segura antes de intervenir. La segunda S, situación. Evalúa lo que ha ocurrido y el estado de la persona herida. La tercera S, solicita ayuda. Llama a emergencias para obtener asistencia profesional. Entonces, mire lo que yo les compartía. Es muy importante esta regla de las 3 S. Seguridad. Primeramente hay que tener la seguridad, tanto en uno como que está prestando ahí los primeros auxilios, como en la persona que estamos ayudando. De que donde estamos, en el sitio, en el terreno, en la escena, sea segura, tanto para nosotros como para la persona que estamos ahí auxiliando. Y bueno, hay que evaluar la situación, porque a veces vimos, no hace mucho, una situación muy tremenda cerca de la base aérea, ¿no? Que había muchos heridos, muchos quemados, era una situación re caótica, ¿no? Entonces, ahí es donde uno debe evaluar la situación. Bueno, ¿puedo ayudar? Y si no puedo ayudar, ¿qué puedo ayudar a hacer? Llamar a una línea de emergencia, porque si no sé, no puedo hacer lo que no puedo hacer. Entonces, lo único que puedo ayudar es ayudarle a la persona, te puedo ayudar a llamar a alguien, a algún familiar, y primeramente siempre llamar a las líneas de emergencia para que ellos lleguen oportunamente y que esta persona sea trasladada a un sitio de atención, una clínica, hospital, centro de salud, bueno, ahí donde haya médicos competentes para poder auxiliar a estas personas. La siguiente imagen, hermano, por favor. Muchas gracias. La prestación de los primeros auxilios debe corresponder a un estado de ánimo personal que lo induce o lo impulsa a prestar auxilio a un accidentado a cambio de mirarlo pasivamente, dejando de ser un curioso que asiste a un espectáculo. Requiere conocimiento, la sola voluntad no basta, práctica, no improvisar. Entonces, mire como decía la hermana Dora, a veces uno se siente como maniatado, queriendo ayudar, queriendo hacer algo por esa persona.
pero si no sabemos, no tenemos el conocimiento, es mejor no ser de esas personas curiosas que les gusta ir a amontonarse ahí en una situación, porque lo que menos se necesitan son personas curiosas, porque muchas de estas personas forman desorden, se llevan las pertenencias de esta persona que está por esta situación y realmente no están ayudando. Y como dice la hermana, orar, orar, pedirle a Dios dirección sobre esta situación, que llegue la ayuda idónea a esta persona. Entonces nosotros como intercesores siempre debemos entrar no solamente en esta parte del conocimiento, sino que la oración también nos ayuda mucho, tanto para tener tranquilidad como para poder intervenir, porque a veces llegan situaciones y uno no es, uno vive en esta carne y por más conocimiento que uno tiene, a veces uno siente susto, miedo y Dios con su Santo Espíritu nos da esa tranquilidad y esa sabiduría porque Dios nos da sabiduría y abundantemente y sin reproche. ¿Me comparte la siguiente imagen, hermano, por favor? ¿Para qué sirve? Ayuda a reducir la mortalidad en accidentes hasta un 50% y son fundamentales para estabilizar a la persona antes de la llegada de la ayuda profesional. Siguiente. Bueno, aquí les voy a leer la siguiente imagen, por favor. Precauciones al prestar los primeros auxilios. Identificar los posibles peligros en el lugar del accidente. Ubicar a la víctima en un lugar seguro. Si es necesario, comuníquese continuamente con la víctima, su familia o sus vecinos. Afloje la ropa del accidentado. Evite movimientos innecesarios. Compruebe la permeabilidad de la vía aérea. Retire cuerpos extraños. Coloque a la víctima en posición de cúbito lateral, si es necesario. Cubrir al accidentado para mantener la temperatura corporal en el caso dado. No obligue al lesionado a levantarse o moverse. No administre medicamentos. No dar líquidos por vía oral en personas inconscientes. No dar licor en ningún caso. No haga comentarios sobre el estado de salud de la víctima, especialmente si está inconsciente. Bueno, aquí vemos unas precauciones estándares que nos direccionan. ¿Qué debemos hacer en sitios de accidente? Y mire, como siempre nos replica mucho es la calma, evitar pues que esta persona tenga un mal posicionamiento. Entonces, lo mejor que podemos hacer al encontrarnos con una persona en un sitio de riesgo es dejarlo en posición lateral, de ladito, con su manito acá, por si llega a presentar un vómito. Entonces no se vaya a broncoaspirar con su mismo vómito. Y no obligar a pararlo, a levantarse, a moverse. Déjalo ahí quietico, acostadito, explicarle, te estamos ayudando, vamos a llamar al personal de ayuda, a tu familiar, bueno, brindarle las medidas posibles para que esta persona esté ahí tranquilo mientras llega la persona que realmente sepa cómo manejar una persona que se encuentra en una situación de estas de accidente. Y como siempre, observamos, miramos, sentimos y estamos ahí hablando con la persona. A veces hay comentarios imprudentes que dicen, no, se dio duro, está mal, no, que pobrecito, que mire, que evitar de hacer este tipo de comentarios porque lo que hace es que la persona pueda entrar en un estado de shock en medio de su situación de nervios, de su situación de estrés, de altos niveles de estrés, porque sabemos que cuando tenemos una situación, el cuerpo genera adrenalina y es un sistema de supervivencia que autónomamente empieza a todo el cuerpo a funcionar altamente para regular el dolor, regular el estrés, regular todo lo que nos puede ocasionar un desencadenamiento de shock. Entonces, evitar obligar a levantar siempre lesionado. Y es muy importante
aflojar la ropa porque a veces hay personas que tienen fajas o la correa muy apretada o tiene el maletín. Bueno, irlos ayudando para que esté lo más libre y más cómodamente siempre. Comprobar la permeabilidad de la vía aérea es muy importante porque a veces las personas tienen prótesis, lo que le llamamos las cajitas de dientes, o venía mascándose el chicle o partes dentales que se puede atragantar las personas. Entonces, con guantes, siempre con guantes. Si no tienes guantes, no lo hagas. Ayudar a sacar los cuerpos extraños de la boca. No con una cuchara, no con un palo, no. Ayudarle a la señora, si está consciente, abra la boca y ayudarle a extraer lo que tenga en la boca. Entonces, mire que es importante, nosotros deberíamos de tener una cultura de prestar primeros auxilios, porque no sabemos en qué nos podemos encontrar en el día a día. Hoy en día vemos mucho accidente de tránsito, vemos muchas personas que en un restaurante se puede atragantar. Y deberíamos siempre andar con un parcito de guantes. Ayudar a estas personas es muy importante para que el día de mañana no tenga repercusiones y no tenga pues lesiones, secuelas ocasionadas por una mala atención y por haber estado ahí en una persona en un estado de que nadie le prestó la ayuda que requería. Miren mis hermanos que hace tiempos yo tuve un accidente de tránsito de moto, me atropelló un carro fantasma y yo estaba allí, neurológicamente estaba con una contusión cerebral, no veía nada, todo lo veía blanco. Yo me accidenté, no recuerdo, solamente recuerdo tuve un carro al lado mío, iba para el trabajo y resulta que escuchaba a muchas personas me hablaban, muchas personas me preguntaban. Entonces yo les dije, yo no, yo soy enfermera. Entonces ella me dijo, ah, bueno, pero en mi pensar yo dije, bueno, yo me voy para mi casa, me hago mis curaciones y luego voy al médico, pero no sabía la magnitud de lo que yo estaba pasando en ese momento, porque yo estaba parada, me pararon, yo estaba de pie, entonces todo el mundo me hablaba, todo el mundo me preguntaba y yo, no, yo estaba como aturdida. Entonces yo no sabía, pues todo el mundo como mareada y no veía nada y yo solamente escuchaba a las personas, todo el mundo me hablaba. Y resulta que yo les dije a ellos, no, yo me voy, yo me siento bien, yo me voy. Pero cuando yo dije yo me voy, me subí en la moto a prenderla, pero yo no me acordaba ya donde yo vivía. Entonces yo me subí y dije, bueno, ¿para dónde voy yo? Entonces ahí le dije a un señor, yo le dije, no, no me acuerdo dónde vivo. Entonces, mire el tipo de gravedad que yo tenía. Había sufrido una fractura aquí en mi región occipital y tenía múltiples lesiones en mi cuerpo, pero las personas me pararon. Lo primero que hicieron fue pararme del suelo, pues para que otro carro no me atropellara, ¿no? Pero esas son lo que uno debe evitar. Uno tiene que acordonar el área para evitar mover este tipo de situaciones, de personas. Y mire que yo estaba así, prácticamente neurológicamente no estaba bien y yo sentía que me caía, supuestamente yo sudaba y era chorros de sudor. Entonces le dije al señor, yo le dije, ay no, estoy sudando mucho. Entonces el señor me dijo, no, usted no está sudando, usted está sangrando por todos lados. Entonces yo le dije, ay, ¿cómo así? Y me dijo, póngase un trapito aquí en la boca, que es donde más sangra. Entonces yo traté como de verme así, el uniforme mío como es blanco, cuando yo traté como de ver y pude ver un destello de mi uniforme, porque yo veía solamente blanco, blanco, blanco. Cuando vi sangre en mi uniforme, entonces yo dije, ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Pero hubo una persona samaritana que me prestó la ayuda
que no me abandonó, que yo en ese momento fui como necia, ¿no? Porque no esperé que llegara la ayuda, sino que como yo sabía, yo dije, no, yo llego a mi casa, me hago mis curaciones y ahorita voy y consulto. Pero resulta que yo no sabía la magnitud de lo que yo había pasado y el muchacho me dijo, la voy a llevar a un sitio donde yo trabajo, ¿quiere ir? Mientras usted acuerda a quién le llamo o a dónde la llevo. Entonces yo le dije al muchacho, yo le dije, bueno, me acuerdo así que me subí en la moto y él manejaba mi moto y me llevó a su sitio de trabajo, era uno de los hoteles de residencias de por ahí de la 15. Y yo estaba ahí sentada cuando me acordé de mi teléfono y le dije, llame a mi mamá. Pues cuando yo llegué a la clínica, pues todo el mundo se asustó de verme en el estado que yo estaba, porque realmente sí estaba bastante politraumatizada. Entonces, mire, ahí hubo una persona que no me descuidó, que no me abandonó, que estuvo ahí pendiente de mí, hasta que llegó mi mamá y me llevó a una clínica donde me pudieran prestar las ayudas que yo necesitaba. Entonces, siempre es importante no abandonar a la persona, no decir, uy, pero cómo está de mal, no, se dio contra el mundo, pobrecita, mírale, se le salió el hueso. No, es muy importante no generar este tipo de traumatismos en ellos, porque a mí todo el mundo me hablaba y me hablaba y me decía, pero sangra, pero pobrecita, ¿qué es? Entonces todo eso me fue como asonsando, como llenando de estrés, como llenando de nervios. Y mire, gracias a Dios estuvo esta persona allí, un buen samaritano, una persona que no sabía de primeros auxilios, pero no me abandonó, estuvo ahí al cuidado de mí. Entonces, espero que les haya gustado por hoy. Este tema de primeros auxilios realmente es bastante largo, extenso, pero vamos a tratar de hablarlo básicamente para que podamos estar entrenados. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Que se nos acabó el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta o aporte antes de despedirnos en oración? Muchas gracias. Bien, pues, mi hermana Livia. Mi hermana Livia iba a hacer algún aporte. Bueno, tenemos preguntas. Si alguien quiere opinar, hacer algún aporte, bien pueda. No, ya, no, buenas noches, ¿no? Para agradecerle una información muy importante para todos, que Dios la bendiga, su profesión que es maravillosa. Eso es todo lo que tengo para decirle y agradecerle a todos los hermanos y hermanas, claro. Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte, alguna pregunta, inquietud, que tenga respecto a lo que hemos hablado? Hermana María, creo que tiene la mano levantada. Bien pueda habilitar el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Se escucha muy bajito. Ya, Habla duro. ahí me escucho mejor. Ahí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, pero muy bajito. Habla más fuerte. O acércate más al dispositivo. Ajá. No, muy buenas noches para todos. Y pues de antemano felicitar a nuestras hermanas que por este tema tan maravilloso, a nuestra hermana Paola, a nuestra hermana Dora, la hermana Karen. Quiero comentarles un punto que me pasó a mí estando en la empresa. De hecho, nosotros nos formaban en primeros auxilios por la magnitud pues de los accidentes. Y resulta de que una vez estaba yo en mi zona pasando revista en una de las estaciones del mío y me bajaron una señora literal desmayada en brazos. Entonces, pues la recibí, le presté los primeros auxilios y pues es muy importante lo que la hermana Paola nos dice que tenemos que hacer algo, pero sin dejar de hacer lo otro.
tener la precaución también de la bioseguridad de nosotros mismos. De hecho, en la empresa siempre nos hacían portar guantes, toallas higiénicas, condones, tapabocas, porque en cualquier momento se presentaba algo. Y recuerdo que yo le presté los primeros auxilios a la señora. Lo primero que hice fue sí tratar de acordonar el área, porque pues una persona cuando está inconsciente se necesita es como un buen espacio de ventilación. Y cuando ya logré prestarle los primeros 4 minutos allí, ella poco a poco volvió en sí. Le dije, no, no se pare, tranquila, yo soy funcionaria, voy a estar con usted, no se preocupe. Y comencé a hablarle al oído. Claro está que pues también usé la parte espiritual, que fue orándole mucho a Dios por ella y que también me ayudara a mí. Resulta de que la señora, bueno, gracias a Dios logró recuperar la conciencia. También tuve que tener cuidado porque traía un algodón lleno de sangre dentro de la boca. Y pues claro, cuando ella ya volvió en sí, que trató como de hablarme, le noté el algodón, entonces le dije que por favor lo expulsara. Y en ese orden de ideas, resulta que la señora se fue a sacar 2 muelas de una. Y resulta de que la señora tenía un cáncer facial en la cara, en el rostro. Entonces a ella ya le habían dicho que esas muelas no podía extraérselas de esa manera porque podía tener pues un efecto adverso. Resulta de que para mí fue muy gratificante porque pues logré entregársela al esposo, llamamos al esposo, él vino, aunque regañándola, pero fue muy gratificante, pero pasó algo en mí que no tomé la bioseguridad para mí. O sea, yo tenía que colocarme en tapabocas, colocarme al menos los guantes, porque claro, yo la iba a tocar a la señora. Entonces quería hacerles ese aporte y que de verdad, mis hermanos, que tener en cuenta y aprender lo básico de primeros auxilios es muy importante hasta para nosotros mismos. En el accidente que yo sufrí, a mí casi se me parte la cervical. Gracias a Dios, yo quedé consciente y yo cuando llegaron los paramédicos les dije, no, no me vayan a mover, no me muevan ni me vayan a acostar, porque tengo mucho dolor en la cervical y sufrí pues el trauma craneoencefálico. Entonces los médicos me dicen que eso me ayudó bastante. Entonces es importante tener estos pasos y aprenderlos para nuestra vida y asimismo pues para nuestros familiares, ¿no? Y en cualquier momento se presente un accidente y nosotros podamos aportar ese granito de arena. Será mi aporte. Muchas gracias, mi hermano. Excelente aporte. Muchas gracias. Mire lo importante que es tener algún conocimiento respecto a eso. Pero como dice la hermana María Zeneida, nunca descuidar nuestra parte de la bioseguridad, porque primero no somos nosotros, evitar un tipo de contagio. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Gloria a Dios por este tiempo. Y muchas gracias a todos por estar ahí con esa disposición de aprender de los primeros auxilios. Muchas gracias a todos por su participación y nos despedimos en oración. Con la hermana Rosa, por favor, nos puede despedir. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Padre, por esos momentos que nos has regalado, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida de la hermana Paula Victoria, Señor. Te pido que la bendigas, que la guardes, que cada día la llenes de sabiduría. Y la verdad que es un regalo que tú nos das porque para nosotros es muy importante, Señor, aprender todos estos detalles que nos han enseñado hoy, porque también como trabajamos con los abuelitos, Padre, y para nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por estos momentos, Padre. Pido oro, Señor, por todos los hermanos que hoy han dispuesto, Señor, este tiempo para estar allí atentos a esta reunión, Señor. Bendícelos, Padre, grandemente.
guárdalos, Señor, cada momento de sus vidas, que seas tú guardándolos, a todas nuestras familias, a nuestros hijos, Señor, precioso Padre. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho y lo que hará en nuestras vidas. Gracias, Padre, por nuestra vida, porque hoy nos has dado un día más, Padre, para aprender, para estar allí, Señor, atentos y siempre atentos para ser unos obreros aprobados y estar allí en la obra, Señor. Gracias, mi Rey, por todo lo que has hecho. Gracias, amado Rey. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, te pido por cada uno, por nuestro líder también, que seas tú guardándolo, bendiciéndolo. Y en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre, gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Muchas Amén. gracias para todos. Gracias. Gracias, hermanos, que lo bendiga. Muchas gracias, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Amén.